Madre mía, chicos, no doy crédito a lo que me acabo de enterar sobre Can Yaman y Demet Özdemir. De verdad, esto os va a volar la cabeza. Olvidaos de todo lo que pensabais que sabíais de su historia, porque hay un secreto, un salseo gordo, que lo cambia todo. A ver, todos sabemos que Can y Demet tuvieron su momentazo, esa química que traspasaba la pantalla en Erkencikus. Un boom total. Y después de eso, pues ya sabéis, rumores, idas y venidas, y parece que cada uno por su lado. Can con sus proyectos internacionales y Demet centrada en lo suyo. Normal, la vida sigue. Pero, ¿y si os digo que el amor de Can por Demet nunca se apagó del todo? Sí, como lo oís. No me refiero a que la esté esperando con los brazos abiertos, no me malinterpretéis. Me refiero a algo más profundo, algo que quizás él mismo no se ha dado cuenta del todo, pero que se palpa en el ambiente. Lo que yo creo que está pasando es que Can, a pesar de tener tantas cosas a su alrededor, tanta fama, tanto movimiento, tiene una espinita clavada. Y esa espinita tiene nombre y apellido, Demet Özdemir. Y no es solo porque fue su primer gran amor en la cúspide de la fama, no. Es que muchos dicen que él la idealizó muchísimo. La vio como esa chica perfecta, con la que todo encajaba, y cuando las cosas no salieron, pues le debió afectar más de lo que pensamos. Para ser honestos, a mí me da la impresión de que Can, en el fondo, sigue comparando. Siempre está buscando algo de esa chispa que tuvo con Demet, esa complicidad que era tan real. Y claro, cuando intentas replicar algo así, es súper difícil. La vida no es una serie, ¿verdad? Las personas cambian, las situaciones cambian. Y aquí viene lo gordo del secreto. Se rumorea, y no de cualquier sitio, sino de gente que está cerca de ambos, que Can ha intentado, y quizás sigue intentando, mantener un contacto muy sutil con Demet. No hablo de llamarla para salir, que va. Hablo de saber cómo está, de interesarse por su vida de una manera que va más allá de la amistad. Como si quisiera asegurarse de que ella está bien, de que le va genial, y a la vez, de alguna manera, alimentar esa conexión que él siente que no se ha roto del todo. Pensad en esto, ¿por qué tanto interés en su vida si ya han pasado páginas? ¿Por qué esos guiños que algunos interpretan como indirectas en sus redes sociales o en entrevistas? No digo que sea algo malo, para nada. Es humano. Pero si él se está dando cuenta de que esa conexión, ese feeling con Demet, era algo único, entonces sí que estamos hablando de un amor que, aunque no sea presente, está ahí latiendo. Muchos dicen que Can es un conquistador, que le gusta estar rodeado de mujeres guapas y famosas. Y sí, puede que tenga su parte de verdad. Pero yo sospecho que con Demet fue diferente. Fue algo más allá de la atracción física, fue una conexión de almas, por decirlo de alguna manera sin que suene muy poético, ¿me entendéis? Fue algo que le marcó de verdad. Y ahora, con todo el lío de su vida profesional en Italia, sus proyectos, sus posibles parejas, es curioso que siga saliendo a relucir su nombre. ¿Por qué será? Pues porque esa historia no se ha cerrado del todo en la mente de Can. Y esto es lo que os va a impactar, él mismo, quizás, no quiere cerrarla del todo. No de forma activa, pero sí manteniendo viva una puerta entreabierta. Claro que también está la otra cara de la moneda. Quizás Demet ya ha pasado página por completo y estos supuestos intentos de Can no son más que interpretaciones nuestras o de otros. Pero, ¿y si no? ¿Y si hay una parte de ella que también siente esa conexión, aunque sea en secreto? Yo creo que Can Yaman tiene un sentimiento muy arraigado por Demet, y que esa sensación, ese amor, aunque sea en un rincón de su corazón, sigue ahí. Y ese es el secreto que lo cambia todo, que a pesar de la distancia, de los años y de otras relaciones, el vínculo entre ellos sigue siendo especial para él. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que Can Yaman realmente sigue enamorado de Demet Özdemir o solo son fantasías nuestras? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.